Bienvenidos, somos la mesa redonda. Conéctate con tus emociones. A continuación, mis compañeros y yo vamos a hablar sobre tres temas importantes. El primero es la inteligencia emocional, segundo son los estilos de comunicación y por último la adaptación y resistencia al cambio. Cada uno de ellos va a ir exponiendo su parte y poder mencionando todo lo que es relevante del tema. Vamos a empezar con inteligencia emocional. Adelante. Ok, ah, la inteligencia emocional es la capacidad del ser humano para comprender, reconocer y gestionar las emociones propias y las ajenas. Eh, la inteligencia, bueno, tiene componentes como el autoconocimiento, la autorregulación, la empatía, la habilidad interpersonales, como aprender a leer o saber tocar un instrumento. También tiene sus beneficios, ya que da un bienestar y salud mental, una resolución de conflictos, para saber qué debes hacer respecto a un problema, la asertividad y el liderazgo. Eso tiene que ver con ser independiente mentalmente, saber qué decisiones tomar. Em, Hay muchas didácticas como redactar un diario, leer, crear mapas mentales. También hacer teatro, arte, música y escritura. También, además, la inteligencia emocional es un conjunto de habilidades personales. Es la capacidad de entender, encaminar nuestras emociones para que éstas trabajen para nosotros y no en contra, lo que nos ayuda a ser más eficaces y a tener más éxito en distintas áreas de la vida. Le paso a mi compañero Francisco. Ya, como mi compañero explicó, ¿no? Dio un ejemplo, un concepto de lo que es la inteligencia emocional. Yo voy a dar ejemplos y voy a decir lo más importante. Por ejemplo, que hay 5 componentes de la inteligencia emocional, ¿cierto? Lo que para mí, a mi parecer, lo más importante es el manejo de presión, ¿no? Lo que es manejar tus emociones en un momento, digamos, donde puedes tomar decisiones que te pueden favorecer y no favorecer, ¿no? Y lo que es el ánimo general, que es lo que es en un trabajo, por ejemplo, tienes que estar, controlar tus emociones cuando estás triste, cuando estás molesto o cuando estás, digamos, con ganas de llorar, ¿no? Porque es importante demostrar una imagen que te brinde seguridad, ¿no? Y la adaptabilidad, que es lo que es adaptarse a cada situación de cada área, ¿no? O puede ser en la vida, en el trabajo, en el colegio o instituto, ¿no? Porque a veces nosotros, los seres humanos, estamos en distintas situaciones que varían las cosas, ¿no? Por ejemplo, yo doy un ejemplo que me fue difícil adaptarme a un trabajo y cambiarme al otro, porque me sentí miedo, inseguridad y lo que es a veces temor a fallar en algo, ¿no? Y eso sería todo en mi parte, dando explicaciones sobre los componentes de la inteligencia emocional. Le paso a mi Correcto. compañero. Bueno, ahora me toca a mí, yo voy a exponer, voy a hablar sobre los estilos de la comunicación, sobre los dos primeros estilos. El primer estilo de la comunicación que voy a hablar yo es de la comunicación agresiva. Eh, este estilo de comunicación se caracteriza por hablar en voz baja, por ser una manera agresiva a las personas, que nos hace sentir incómodos a la persona que es el remitente. Entonces también está mezclado con las emociones, más que todo la emoción de ira, de desesperación. Esto hace sentir incómodo a muchas personas. Por eso se caracteriza y se usa mucho en situaciones de estrés o situaciones de angustia, ¿no? Cuando una persona está muy estresada y no sabe controlar sus emociones, pues usa este estilo de comunicación agresivo o en el trabajo cuando estamos demasiado ocupados, eh, utilizamos este tipo de comunicación que puede ser no es la mejor alternativa que se puede usar en esta situación. Otro estilo de la comunicación es la pasiva, que es totalmente todo lo contrario. Es una comunicación más asertiva, pero demasiado tranquila, se podría decir. Depende cómo lo use la persona.
Pero esto se usa más que todo, un ejemplo podría ser cuando una persona no puede decir que no a una situación o lo dice demasiado tranquilo. Entonces prefiere ser más educado, ¿no? Totalmente todo lo contrario. Por otra parte, también tenemos la comunicación pasivo-agresiva, que es cuando una persona parece pasiva en la superficie, pero actúa sutilmente enojada y trata de controlar a los demás mediante el sarcasmo y la comunicación indirecta, evitando el diálogo. Son personas que no consideran los derechos, necesidades o sentimientos de los demás y difunden rumores o sabotean los esfuerzos de las personas. También hay gente que evita la conversación, se queda callada cuando en el fondo siente rabia y descarga su ira de manera sutil o indirecta. Eso es importante porque normalmente cuando hablamos de estilos de comunicación también tenemos que hablar del lenguaje no verbal, los modismos, el tono de voz, también el contacto visual. Dependiendo de esas cosas también nos dan un mensaje a entender aparte de lo que el remitente puede estar diciendo. Y en la comunicación pasivo-agresiva también se suele aparentar cooperar, pero niegas normalmente que las cosas te molestan, ¿no? Te das, te das a entender de una manera como que evitas los enfrentamientos, evitas conversar, pero por dentro sientes ira o tal vez como que actúas de manera impulsiva. Y por otra parte, también tenemos la comunicación asertiva, que es cuando muestras una actitud positiva a la hora de relacionarte con los demás y también expresas tus opiniones y valoraciones evitando enfrentamientos, ¿no? Y es una de las vías más adecuadas para comunicarse y para la interacción entre personas, porque, claro, son personas que respetan sus límites, que dicen las cosas, pero las dicen de una manera, por así decirlo, bonita, pensando en cómo las otras personas lo van a tomar, o sea, siendo empáticos en resumen. Y eso es todo. Bien, ahora yo voy a hablar sobre la adaptación al cambio. El cambio es el concepto que ocurre cuando hay una transición de un estado a otro. En líneas generales es eso. Ahora, esto hay cuatro etapas en cuanto a todo lo que es adaptación al cambio. La primera sería la negación. Es esta etapa donde se caracteriza porque la persona entiende todo lo nuevo como una amenaza y muestra actitudes negativas, nada colaborativo. La segunda etapa sería la defensa. Es donde desarrolla pocas acciones colaborativas, aún así sigue estando como que a la defensiva porque no puede procesar todavía la nueva circunstancia en la que se encuentra. La tercera ya es la aceptación. Y en esta etapa ya existe mayor apertura y disposición, y esto permite que se reconozcan y se acepten algunos cambios. Y por último está la adaptación, donde existe una valoración tanto de ventajas como de desventajas, el cambio que le impulsa a experimentarlo y adaptarse. En realidad, como tip personal, podría decirlo así, todos a lo largo de nuestra vida, tanto profesional, en el trabajo, sentimental, si desean, tenemos que pasar por esto. Y depende mucho de nosotros y de nuestra actitud, de cómo podemos asumir ello, porque sabemos que ningún trabajo es fijo, ni nada de lo que tenemos está comprado, por así decirlo. Por lo tanto, mientras nosotros como profesionales desarrollemos más rápido el cambio, eso hablará mejor de nosotros. Incluso nos daría un punto de ventaja, por así decirlo, porque somos personas adaptables a cualquier otra circunstancia. Eh, como profesionales, como administradores o diseñadores y todas las carreras que están por aquí presentes, no vamos a dedicarnos a una sola cosa, siempre vamos a estar cambiando y cambiando y cambiando. Así que mientras más rápido nosotros podamos procesar estas cuatro etapas, eso habla bien de nosotros como profesionales. Estábamos en el examen, haciendo los exámenes finales, yo con mis compañeros en una clase de estética teníamos que hacer una grabación de terror y lo estamos haciendo a última hora.
cuando yo le sugerí que nos apresuráramos para hacerlo, porque es nuestra nota, es importante para nosotros. Algunos lo tomaron a juego y otros no, pero lo que a mí me daba mucha rabia es que los que estaban jugando no parecía que no les importaba. Yo usé esto de tolerancia en la inteligencia emocional, en no mostrar mi rabia, así que más preferí ocultarla y a la vez también supe que lo mejor era que no vuelva a trabajar otra vez con esos compañeros, ya que yo prefiero hacer las cosas a su tiempo y no postergarlas a última hora. Gracias. Yo voy a hablar sobre un ejemplo que tengo de comunicación asertiva que me pasó hace un tiempo que estaba con una amiga y esta amiga en una salida en la que tuvimos, se había comportado de una manera, por así decirlo, no muy adecuada y me incomodó y no me hizo sentir como que bien. Entonces, después de un día, yo le escribí y le dije como que, oye, me parece que el día de ayer te comportaste así, yo opino tal, y se lo dije de la manera más bonita posible, la verdad, y dándole a entender que en verdad no era por molestarla, sino que de verdad me estaba preocupando por ella. Y ella lo entendió, hablamos un rato y todo se solucionó. Entonces, ¿no? Comunicación asertiva es cuando tú sabes o sea, hay un problema, hay un enfrentamiento, pero tú tienes las herramientas para poder manejarlo o sobrellevarlo de la mejor manera. Y no, no generando como malentendidos, ni peleas absurdas, ni usando palabras hirientes, ¿no? Es también la manera en la que te acercas a las personas. Y eso es. Sobre la inteligencia emocional, una parte del componente lo que es la bajo presión, ¿no? Cuando yo trabajé en un restaurante, como saben que el restaurante es atención al cliente, ¿no? Tenemos que tener una paciencia exagerada para los clientes, siempre darle la razón. Eh, pasó lo que una vez un cliente se molestó conmigo por un tema de una tarjeta, una cosa. La cosa es que el cliente se molestó, se vino conmigo, me gritó de toda cosa. Y el administrador también vino de parte molesto porque había como una observaciones que venía de parte de gerencia o venía de parte de calidad, que es el área donde revisa todo. La cosa es que el administrador viene, me gritó de una manera que, como saben, un jefe o un líder debe controlar sus emociones a la hora de tratar con el personal, ¿cierto? Ya, la cosa es que el administrador vino, me gritó de una mala manera, me estuvo mandoneando de una mala manera también. Y yo me sentí un poco mal, ¿no? Me sentía mal y tuve que controlar mis emociones. Además, tenía unas ganas de responderle también de mi parte, porque de esa manera no me gustó a mí. Y tuve que controlarme, ¿no? Igual de manera también de controlarse a la hora de hablar con el cliente. Y es por eso que yo pienso que es muy importante estas cosas que nos enseña la profesora o el curso, que es lo que es la adaptabilidad, el control de emociones, la inteligencia emocional, o la hora de hablar, o la hora de exponer lo que es la comunicación, estilo de comunicación, ¿no es cierto? En mi caso, lo que hice fue hablar con el emisor luego de una manera asertiva, ¿no? Con el estilo de comunicación, lo que es el asertivo, hablar de una buena manera, explicarle que no me gustó la forma en cómo me habló y prefería que él me apoyara a la hora de, no sé, cualquier ser humano comete errores, ¿no? Me apoyara y que dijera al cliente que no es la forma de hablar, pero no, al contrario fue en contra mía y le dio más la razón al cliente, aparte fuera de trabajo, ¿no? Y pues eso apliqué sobre lo que aprendí en el curso. Básicamente yo voy a compartir una experiencia mía sobre el estilo agresivo, ya que antes yo era una persona que utilizaba mucho este estilo de comunicación porque siento que expresaba mis pensamientos y mis sentimientos de manera un poco violenta, no tenía mucha paciencia con las personas
Entonces, cuando tenía una discusión o un problema en casa o con una persona X, solía, no sé, solía tener ese estilo de comunicación muy agresivo. Era ya sea insultos o como que muy a la defensiva y no llegábamos a ningún punto. Y entonces siento que esa es la cosa con este estilo, que no llegas a ningún punto y solo botas el enojo que tienes, que tanto cargas de otras situaciones. Entonces, esto es muy bandera roja, por decirlo así. Entonces, siento que es algo que se tiene que gestionar y que es muy importante, ya que estas acciones, este estilo es como que a un pasito a la violencia física. Es, puede llegar hasta agresión verbal, que es violencia prácticamente. Entonces es algo que se tiene que hablar, algo que se tiene que trabajar. Esa es una experiencia mía y siento que este curso de competencias me ha sido muy útil porque me ha ayudado a ver más aspectos de mí misma y eso ha sido muy bonito, muy retroalimenticio para mi persona. De forma personal, el curso de competencias me ha ayudado bastante a poder entender en realidad cómo me sentía, bueno, y no solo a mí, porque escuchando las experiencias de todos, vemos que el curso nos ha ayudado a entender muchas situaciones en las que nos hemos sentido frustrados o entre tantas otras cosas, ¿no? Más que todo por el trabajo, que es donde hay mucha presión. Entonces, este curso nos ha ayudado a poder controlar nuestras emociones, a ser quizás un tipo de profesional diferente que ya tiene en cuenta eso, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos en una situación así, no creo que nos olvidemos de todo lo que estamos aprendiendo ahora. Em, Básicamente, considero que el curso me ha ayudado a mí a poder mejorar mm, estos aspectos personales, ya que durante estos últimos años he pasado de trabajos, vamos a decirlo, fuertes, porque primero era vendedor por call center, luego por este tema de pandemia y todo ello me fui para la mina y ahora estoy trabajando en un supermercado, entonces cambios o, bueno, muy fuertes, ¿no? Son rubros muy diferentes en los que he ido ejerciendo. Y en lo personal, al ver todo eso de aquí, sí, pues me he sentido muy identificado en las etapas del cambio y todo ello. Sí, yo mismo lo he sentido. Y estoy contento con el curso. En fin, gracias a la maestra por todos los alcances que nos dio, porque también ella nos compartía mucho de sus experiencias y también con los compañeros. Listo, eso sería todo.